Recibe un cordial saludo y muchas bendiciones. Quien les habla, el pastor Gabriel Correa, pastor principal del Centro Cristiano Internacional Dios Reina, ubicado en la ciudad de Maracay, estado de Aragua, Venezuela. Desde aquí enviaré una palabra de bendición para apoyar la buena obra en la actividad Siembra Mundialista que se llevará a cabo a partir de hoy, 29 de junio, en la ciudad de Cali, Colombia, coordinado por el pastor Diego Valencia, quien honro en esta hora y le envío un abrazo fraternal desde aquí. A pesar de la distancia, se le aprecia, se le ama y se le bendice, y que también a través de él tenemos una conexión divina y estamos de acuerdo en este tiempo en la coordinación de profetas para las naciones, siendo mi persona el coordinador del estado de Aragua aquí en Venezuela. Ahora bien, quiero enviarles una palabra, como le dije anteriormente, de mucha bendición, porque sabemos que para el mes de septiembre va a haber una actividad importantísima en la ciudad de Cali, coordinada por el pastor Diego Valencia y todo su equipo ministerial. Una actividad que va a impactar a la ciudad de Cali, una actividad que va a bendecir a muchas almas, una actividad que va a ganar familias enteras en el nombre poderoso de Jesús. Pero sabemos que para este tipo de actividades se requiere dinero, se requiere los recursos necesarios para poder cubrir toda la logística y de toda la actividad, todo lo que requiere este tipo de actividades que son grandes, que son multitudinarias. Entonces yo en esta hora, amado, yo les voy a invitar en el nombre de Jesús que escuches atentamente esta palabra que viene revelada para ti en este tiempo, para que puedas levantar una ofrenda allí con entendimiento, con conciencia, no para el hombre, sino para el reino de Dios, para poder esa palabra a través del Espíritu Santo pueda llegar a cientos y cientos de personas y miles de personas, y la ciudad de Cali pueda ser impactada. Yo te voy a invitar en este tiempo que vayas al libro de Juan, capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 15, el cual dice de la siguiente manera: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amado, aquí hay una gran revelación, aquí hay una gran palabra para ti en esta hora. Primero quiero que entiendas que Jesús en su ministerio
en el transcurso de su ministerio, pudo ver en ese momento que venía caminando que una gran multitud le seguía. Vino una gran multitud a Jesucristo, el hombre que tenía la palabra, el hombre que tenía la palabra de vida, la palabra de salvación. En el nombre de Jesús, sé que en Cali, en el mes de septiembre, llegará un hombre, llegará una mujer que tendrá una palabra de salvación para multitudes. Pero fíjense que esas multitudes, cuando se acercaron a Jesús, estaban sedientas y de una gran necesidad, no solamente de escuchar la palabra del Señor, de ver sus prodigios, de ver sus señales, de ver sus milagros, sino que también tenían la gran necesidad también de saciarse de pan, de llenar, de comer, de alimentarse, en el nombre de Jesús. Entonces, Jesús, en vista de que ve esta gran multitud de personas, dice que habían 5,000 varones, sin contar las mujeres, sin contar a los jóvenes, sin contar a los niños. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, que había una necesidad de proveerle a todas estas personas para que todos pudieran comer. Sin embargo, Jesús le hace la pregunta a Felipe: ¿de dónde vendrá la provisión para darle comida a esta gran multitud? Pero Jesús ya sabía lo que había que hacer, ya Jesús sabía el resultado, pero Felipe dice: con estos denarios que tenemos no podemos cubrir. Pero siempre, amados, siempre habrá alguien que tiene la provisión para cubrir este tipo de actividades. Dice que había un muchacho en medio de esa multitud de 5,000 hombres y me imagino 5,000 mujeres y muchos niños. Había un muchacho que tenía 5 panes y 2 pececillos. Entonces hay una pregunta interesante que ocurre allí, que dice que esos 2 denarios, ¿qué es esto para tantos? Imagínense que 2 denarios no podían cubrir la cantidad de 5,000 hombres y 5,000 mujeres. Y imagínense que el panorama de que 5 panes y 2 pececillos lo pudiesen hacer. Pero déjeme decirle que cuando todo llega a la mano del sacerdote, cuando llega a las manos de Jesús, los 5 panes y los 2 pececillos, la oración del sacerdote, amados, multiplica la ofrenda. Entonces, cuando tú levantes allí tu ofrenda, así sea poco, así tú lo veas poco para la magnitud del evento, apenas llega a las manos del sacerdote, del coordinador, del que está a cargo de esa actividad del mes de septiembre, que será de bendición. Cuando ese sacerdote levante esa ofrenda y la bendiga, va a venir una gran multiplicación que va a proveer no solamente la actividad, sino que también va a proveer y bendecir tu vida, porque la oración del sacerdote multiplica la ofrenda. Y fíjense que la ofrenda, cuando llega a las manos del sacerdote, la ofrenda trae trabajo en equipo. Dice la palabra que cuando Jesús, ¿verdad?, recibió los panes y los pececillos, a los primeros que se los repartió fue a sus discípulos. A los primeros que le dio la ofrenda fue a sus discípulos. Y dice que sus discípulos, una vez que tomaron la ofrenda, la repartieron entre las multitudes. Entonces la ofrenda trae trabajo en equipo. La ofrenda que tú vayas a entregar a este grupo de hombres y mujeres que se están preparando en ayuno, en oración, en vigilia, que están doblando rodillas, esa ofrenda va a venir, ¿verdad?, en bendición para tu vida, porque no será una oración de un justo, sino la oración de varios justos, y esa ofrenda va a traer bendición en equipo. Aleluya. Entonces quiero decirte también que esa ofrenda que tú vas a levantar en el nombre de Jesús no va a ser para hombre, va a ser para Dios, va a ser una ofrenda de bendición, porque los discípulos, dice la palabra, que una vez que todos fueron saciados, que todos comieron de los panes y de los peces, ellos recogieron los pedazos de pan y de peces que quedaron
y de eso que recogieron 12 cestas. Los discípulos, aleluya, el equipo de trabajo recogerá la multiplicación que ocurrirá en el mes de septiembre, y llegará la bendición de la ofrenda al muchacho. Quiero invitarte a hoy, 29 de junio, que seas el muchacho que lleve la ofrenda para bendecir a la multitud que comió junto con Jesús y que recibió palabra de Jesucristo. Dio 5 panes, dio 2 pececillos, pero aunque la Biblia no lo señala, sabemos, ¿verdad?, por discernimiento espiritual, por la ley de la siembra y la cosecha, que esas 12 canastas llenas de panes y de pececillos fueron entregados al muchacho. Después de una ofrenda para saciar multitudes, amados, ocurre un milagro. Y al ocurrir un milagro, hay un reconocimiento ministerial, porque los hombres que estaban allí dijeron: este hombre, Jesucristo, es el verdadero profeta que había de venir al mundo. Amén, amados. Entonces quiero en esta hora orar en el nombre de Jesús. Padre, yo oro para que esta actividad que se va a llevar en el mes de septiembre en Cali pueda levantar no un solo muchacho, sino que pueda levantar a varios muchachos que puedan llevar delante de Jesús y delante del pastor Diego Valencia y sus discípulos, que es el equipo ministerial, una ofrenda, aleluya, que pueda bendecir a multitudes y que todos puedan salir saciados. Padre, que el Espíritu Santo de Dios pueda estar en ese lugar, esté en ese lugar, tocando los corazones y convenciéndolo de justicia, convenciéndolo de pecados a todos. En el nombre de Jesús, mucha paz, muchas bendiciones. Dios les bendiga.